El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con Viela y Camila en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz sobre un tema crucial. Si el Estado no puede defendernos y protegernos, ¿lo hacemos nosotros? Stalin Sakoto piensa que sí, permitiendo el porte de armas en casos especiales. Buenos días y bienvenido, abogado. ¿Por qué sí? Porque las fuerzas de refuerzo de la ley han sido sobrepasadas en su capacidad de respuesta. Y al no existir esa capacidad para combatir al delito en sus diversas manifestaciones, debe darse a la ciudadanía la posibilidad y la capacidad de tener una herramienta que les permita generar el ambiente seguro, que permita defenderse sobre todo. Fíjese qué grave y qué cierto. Debe darse a la ciudadanía. ¿A cuáles? De eso hablaremos en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Diario Expreso, Riona, Proyecto Inmobiliario. Empezamos esta entrevista veraz por La Posta en exclusiva para medios digitales, en Facebook y en YouTube. En televisión convencional nos siguen por las dos principales cableras del país, Extreme TV Cable, a través de Canal 15 de Vito TVO, o si prefieren televisión de alta definición 709, también Vito TVO. En DirecTV estamos por los 194, el canal donde emiten Manavisión, que en señal abierta exclusivamente en Manaví es Canal 9. Radio a nivel nacional, Caravana 750M, D-Blue 88.9 FM. Y en la parte central de la Sierra Extrema 92.5 FM. Stalin Sakoto tiene vasta formación en temas de seguridad. Actualmente es alto comisionado de Relaciones Internacionales del Comité Ecuatoriano en Derechos Humanos y Sindicales, CEDU, entre otras cosas. Aparte de ser abogado, como refería al principio, en la Universidad San Francisco de Quito obtuvo un diplomado superior en Gerencia y Comercialización, en Cambridge International University otro en Master of Science in Security, y en el Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina, un título en Licenciado en Seguridad. Así que cuando se hable de expertos en seguridad, él es de los pocos que en este país sí puede atribuirse, o a quien sí podemos atribuirle ese título. Y desde esa vertiente comenzó con un diagnóstico sumamente grave que quisiera que ahorita amplíe. Dijo, porque el Estado ha sido rebasado en sus capacidades de darnos seguridad. ¿Cuáles son las señales de eso? Mira, lo primero es el alto índice de muerte violenta que existe, aún en estado de excepción. Ese es el primer índice que nos dice que las estrategias que estamos utilizando no son las adecuadas. También tenemos que dejar entrever que tal vez lo que no existe es una política clara y definida por parte del gobierno nacional que diga, esta lucha la vamos a hacer de esta manera y vamos a sociabilizar con todos los entes que tienen que ver con el tema. Me refiero
a los operadores de justicia, a la fiscalía, la defensoría pública y con la ciudadanía. Hay dos puntualizaciones. Uno, dice el gobierno, ¿cómo les vamos a decir a los criminales? Esta es la forma en que vamos a luchar contra ustedes. La estrategia se tiene, no se divulga, pues. Y usted está pidiendo que le diga el gobierno, miren, esta es la forma en que vamos a luchar por su seguridad. No, lo que yo estoy proponiendo es de que el gobierno dé una política clara de lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones. Y esa política tiene que ser de mano dura y de cero tolerancia. ¿Y no ve usted que existe esa política? No, no existe, porque una cosa es el discurso político y otra cosa es cuando lo vemos ya en la calle. En la calle vemos que tenemos policías que no tienen todos los recursos para poder actuar. Nosotros vemos que acaban de lanzar una ley orgánica del uso progresivo, del uso legítimo de la fuerza, que es una ley de carácter subjetiva que está dando pie para que el Ejecutivo en 60 días presente un reglamento y finalmente en ese reglamento, ¿qué es lo que se va a decir? Va a decir cómo es que se va a operativizar esa ley que es subjetiva. Ya, sigamos hurgando en eso, porque hemos comenzado por un aspecto muy interesante, la causa. Si son ciertos los datos que usted da, por lo menos de las muertes violentas me consta, hasta mediados del año pasado iban en 1.200 en el país. Ahora, hasta junio de este año, van en 2.600. Es decir, más que se han duplicado. Si esto que usted cita es verdad, ¿qué ha llevado al gobierno a la situación que describe? A no tener una política clara de seguridad y así la tiene, no socializarla con todos los entes relacionados con eso. A ver, es que lo que pasa es que cuando la política no es clara, todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. ¿Pero por qué no es clara? ¿Cómo es posible que Porque no sea clara? Porque no es, digamos que políticamente eso no te da votos. Porque políticamente se escucha feo, porque políticamente se escucha duro. Y porque políticamente te podrían decir que eres un hombre que no eres flexible y que no eres tolerante. Ya, pero si ya no necesitan votos primero, porque ya ganaron. Segundo, políticamente eso sí da votos. Cuando prometieron mano dura y mano fuerte, como parte de la alianza de paso con Nebot, subieron en las preferencias. Ahora no tienen ellos que tener votos sino respaldo. Y la gente reclama lo que usted dice, una Sí. mano dura. Sí, pero es que al pueblo también se lo engaña. No estuvimos esperando por mucho tiempo la ley orgánica del uso, del uso legítimo de la fuerza. Y cuando nosotros analizamos esa ley, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos criterios que son hasta encontrados. Por ejemplo, Cuando se refieren a lo que tiene que ver al mantenimiento y restablecimiento del orden público, en el artículo 5, cuando dan la definición de manifestación pacífica. Y le dicen claramente que el policía tiene que presumir siempre la legitimidad de esa manifestación y que la existencia de uno o de dos elementos agresivos no rompe la condición de manifestación pacífica. Sí. Y cuando usted lee el artículo 23, 24 y 25 de esa ley, se lo clarifican y le dicen claramente que el policía no puede tomar la decisión de disolver una manifestación si es que no existe la orden de la autoridad competente. Claro, en el reglamento tendrán que decir. Pero yo te pregunto, ¿quién va a querer tomar el riesgo político de una decisión de decir disuelvo una manifestación cuando él no está ahí y no está viendo lo que está sucediendo? ok, y aquí viene algo vinculado con una función suya actualmente que yo mencionaba. Sí sabe por qué la ley tiene ese tipo de reparos, ¿no? Por los derechos humanos. Así es. Y usted es, sin embargo, alto comisionado de Relaciones Internacionales del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, CEDUS. ¿Cómo es posible que teniendo esa membresía usted cuestione ese artículo? Porque nosotros tenemos que ser lógicos y tenemos que saber qué es lo que necesita la ciudadanía. Nosotros necesitamos, dentro de un país en orden, para poder seguir creciendo empresarialmente, turísticamente. Caso contrario, no vamos a crecer. ¿El orden se contrapone a los derechos humanos? No sé, mira, en teoría no,
Porque se supone que debemos ser respetuosos de los derechos humanos y que finalmente eso contribuye al orden. Pero no es tan así. ¿Por qué? Porque tenemos una delincuencia que, sabiendo y conociendo el orden de ideas que existen en las normas, se aprovechan de eso. ¿Para qué? Para actuar de manera beligerante y de manera violenta. ¿En contra de quién? En contra de los ciudadanos primeramente, en contra de la misma Policía Nacional. Ya. Fíjense cómo en 10 minutos hemos llegado rápidamente al fondo del problema. Y hasta que lo que acaba de identificar Stalin Zacoto se cambie, había medidas parciales, complementarias, atenuantes, no resolventes del problema, que el presidente Lazo, cuando estaba en campaña, tomó muy bien. Recordemos solamente un ejemplo de cómo él fue inclusive a una plantación bananera a sostener la tesis que ahora vamos a analizar en este programa, que los ciudadanos con requisitos y en circunstancias especiales puedan portar armas. Ya vemos la ola de delincuencia en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. ¿Y ustedes ven un policía por aquí? No hay. En el campo no hay. Por lo tanto, el padre y la madre de una familia agrícola tienen derecho a tener un arma en su casa. Para que los delincuentes sepan que si se atreven, van a recibir bala. Porque no van a poder ni robar, peor, violar a las hijas o a la madre de la familia de los agricultores. Entonces, prosigamos por ahí. Sí hubo una propuesta radical en la campaña que dio votos. ¿Por qué ahora en el gobierno, que tienen solo que implementar esa propuesta, no la avanzan? Porque con seguridad el presidente tiene su staff de asesores, pero tiene un staff de asesores que podrían estar o desinformados o podrían tener algún tipo de interés. En ese sentido, como es lógico, mira, para poder hacer que se flexibilice el tema de la tenencia y del porte de armas, lo único que hay que hacer es poner en ejecución plena el acuerdo ministerial número 96, pero desde luego, previamente, hay que dejar sin efecto o derogar la disposición tercera, que es transitoria, que prohíbe el porte de armas. Ok, ahí la vía de salida. La vía de salida. No hace falta ni siquiera una reforma legal. Ahora, el sentido de esta disposición o de esta posibilidad, de este derecho en cierta medida, que reclaman algunos ciudadanos y que Stalin Zacoto apoya en casos especiales. Estaba revisando antes de la entrevista con él, le decía la cantidad de ocasiones que hemos conversado sobre este tema en los distintos programas que hago. Son al menos 4. Y en una de esas, esto fue lo que expresó. Quienes defendemos que se flexibilice la posibilidad de la tenencia y del porte de armas, no es que estamos pidiendo que se libere y que se le dé al perro, al gato y al animal la posibilidad de tener un arma. No. Se trata de cumplir los requisitos. Y una vez que se cumplen los requisitos, tener el derecho a tener las herramientas para poder defenderte. Y esto es muy importante porque no es que se quiere tener armas para atacar. Se quiere tener armas es para defendernos. Cuando hay un incidente entre que tú llamas a la policía y llega la policía, en el mejor de los casos, imaginémonos que llega en un récord de tiempo de 3 minutos. En 3 minutos ya el ladrón te robó, ya el ladrón se fue. Finalmente no tuviste las herramientas para protegerte. Y finalmente lo que encontramos es que existe una delincuencia altamente beligerante que no respeta nada ni a nadie. Y en este momento ellos han elevado a la categoría de derechos sus abusos y pretenden, a través de ciertos vacíos legales, todavía tras que agreden, pedir algún tipo de compensación. Vamos aclarando entonces. Portar armas para ciudadanos que cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles? A ver, actualmente en el reglamento que te hice referencia en el acuerdo ministerial 96 establecen 4 requisitos para obtener el porte y la tenencia de armas. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, la carta
de compra-venta del arma. Segundo, una planilla del servicio básico de su casa, donde usted actualmente vive. Tercero, piden que se presente la prueba de AFIS, que se la obtiene dentro de la Policía Nacional. Y el cuarto es que se paguen los derechos administrativos, que es un equivalente a un 5%, creo, del salario básico unificado. Pero no nos debemos que quedar ahí. Tenemos también que exigir, y de hecho se exige en el Comando Conjunto, se pide que se presente el examen psicológico donde usted demuestra que está equilibrado psicológicamente, y yo creo que se debe agregar uno más, que es la certificación por un centro donde usted que certifique, por un lado, que ha aprobado el curso y saber exactamente cuál es su nivel de capacidad en el manejo del arma respectiva. Ok. ¿Por quiénes empezar? Todo tipo de ciudadanos. Hay grupos prioritarios. Por ejemplo, los guardias de seguridad. Por ejemplo, los policías de tránsito. Por ejemplo, el servicio de vigilancia aduanera. Por ejemplo, la Policía Municipal de Guayaquil, la turística de Quito, la de Turismo y Vigilancia Ciudadana de San Borondón. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo empezar? Lo trataremos cuando prosigamos en este apasionante programa y apasionante tema, por lo menos si el programa no nos resulta apasionante a ustedes, sobre el porte de armas, que ya van a ver, tiene también una diferencia con la tenencia de armas. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. Enseguida, mis objeciones a la propuesta de Stalin Zacoto. Por ejemplo, ya es 12 veces más probable que un arma se utilice contra un miembro de la familia cuando se la tiene en la casa que contra un delincuente. Estamos tratando con Stalin Zacoto el porte de armas, que es diferente a la tenencia de armas. Porte es la persona que tiene el permiso para portar y transportar un arma de un lugar a otro. Tenencia es la persona que tiene permitido tener un arma en su casa o sitio declarado en el permiso. Pero antes de esas precisiones, quiero recordarles a ustedes que estamos cada domingo, por cortesía de Telconet Latam, Riona, Proyecto Inmobiliario, Diario Expreso y Bankers Club. Emitimos desde el piso 33
del Bankers Club. Yendo a las definiciones, abogado Sacoto, ¿para quién es el porte de armas? A ver, quiero empezar al revés. ¿Para quién es el permiso de tenencia? Ya. El permiso de tenencia tiene que ser otorgado para todas aquellas personas que cumplan con los requisitos. Con lo que usted mencionó. Así es. Y el porte, en cambio, tiene que ser analizado desde el punto de vista de tu ámbito de acción en la sociedad. Para los grupos que mencioné, ¿cabía el porte? Pero por supuesto que sí. Para los agricultores, donde fue Guillermo Lazo en ese video, ¿cabía el porte? Por supuesto. Camaroneros. Camaroneros. Pero también tiene que ser para los empresarios. Porque también usted vea en la ciudad cuántos hechos violentos se producen. Porque el empresario va al banco o envía a alguien al banco y terminan asaltándolo. Ya, y ahí vamos a la objeción más común que yo se le he mencionado ya un par de veces en otros programas. Los especialistas dicen, por más calificada que sea la persona para portar armas, por muy bien que supere el curso de capacitación, nunca va a tener la destreza, la celeridad, la sangre fría, la crueldad, si se quiere, que tiene un delincuente para usarla. Y cuando haga el conato de querer recurrir a ella, lo que va es hacer acelerar o que le disparen más rápido, o que en efecto le disparen cuando el criminal solo pensaba tener el arma como un disuasivo y no como un efecto de eliminación. Es que ese es el mensaje que ha crecido en la población, porque finalmente nos hacen creer que si levantamos la mano no nos va a suceder nada. Estadísticamente se ha establecido que hay una gran cantidad de casos en los cuales la víctima cedió a todo lo que pidieron los delincuentes y sin embargo terminaron quitándole la vida porque se pusieron nerviosos, porque era un reto que tenían dentro de la pandilla, etcétera, etcétera. Mira, perdón, antes de sí. eso, Lautaro Ojeda, que es un sociólogo y analista que se opone a su tesis, dice primero que esto es populismo punible, ¿ya? Y que el porte de armas enlista, usted no se refiere al porte universal, desde luego, comprende también la tipificación de nuevos delitos y hasta de pena de muerte, de eso no estamos hablando ahora, pero sí añade que el libre porte de armas, cosa que no está planteando Stalin Sacoto, es decir, que todo el mundo pueda portar armas, como los Estados Unidos, signifique más violencia y más violencia doméstica, pero la estadística sí es cierta que le refería hace pocos instantes. En los hogares donde hay armas, es 12 veces más probable que ésta se utilice contra un miembro de la familia, inclusive a veces por accidente, que contra un delincuente. Mira, yo quisiera ponerte en comparación lo siguiente. Cuando alguien comienza a practicar artes marciales, es porque de cierta manera le gusta algo de violencia y de fuerza en el deporte. Pero yo te pregunto, de todos los que practican artes marciales, ¿cuántos se ven involucrados en actos de violencia en la calle? Mínimo. Es mínimo. ¿Por qué? Porque en el proceso de entrenamiento ellos llegan a entender lo peligroso que puede ser un golpe y finalmente son mesurados al momento de actuar. Me ha pasado y me pasa exactamente eso. Ok, cierto, pero ¿aplica la comparación de artes marciales a arma? Por supuesto que sí, porque mira, somos seres humanos. Además, tú has hablado de algo muy claro, tú has hablado de un tema disuasivo. El porte de arma en la ciudadanía, en la población civil, va a servir de disuasivo para que el delincuente ya no actúe de manera beligerante pensando que no le puede pasar nada, porque tú tienes que saber que hay la legítima defensa por un tercero y hay la legítima defensa privilegiada. Ok, dice el criminólogo en cambio Ítalo Rojas que permitir algo como lo que usted sugiere, lo que va a terminar haciendo es que bajo cualquier pretexto esto se provoque un baño de sangre. Cualquier riña que ahora se da puñetazos y patadas terminaría con una muerte de arma de fuego. Mira, eso es irreal, eso es producto de hacer este tipo de análisis que no tienen de base ni la estadística ni nada, tan solamente es que se sientan en un escritorio a hacer un tipo de hipótesis y que la hipótesis finalmente
se la entiende y se la ve muy bonita, pero finalmente eso no se da en la realidad. Mira, yo te puedo asegurar, en la gente que yo conozco y que están relacionadas con las armas, nadie se ha visto involucrado en un tema de sangre. ¿Cómo capacitar entonces a los ciudadanos para el porte de armas? Esto también lo desarrollamos hace poco con Stalin Sakoto. Primeramente tiene que haber un curso que tiene que ser aprobado. Una vez que usted lo aprueba, es decir, se somete a una prueba y usted lo aprueba, usted tiene derecho a el permiso de tenencia. Y si usted demuestra que usted puede manejarse muy bien, está equilibrado psíquicamente, entonces usted también podría pedir que le den el permiso para el porte de armas. De esta manera nos sentiríamos nosotros, los ciudadanos, un poco más seguros. En este sentido, usted lo ha dicho claro. Primero, tiene que haber un informe de carácter psicológico para demostrar que quien está pidiendo el permiso o la licencia, ya sea para la tenencia o para el porte, es una persona equilibrada. Luego, lo segundo, tiene que mantenerse en un rango de entrenamiento. Tiene que entrenarse mensualmente, trimestralmente, bimensualmente, y tiene que demostrarse que ha efectuado la práctica respectiva. Y es más, debería haber hasta un resultado de la práctica para saber si es que este caballero que tiene permiso de porte efectivamente puede hacer un uso responsable del arma en una situación que Dios no quiera se ve envuelto. Como ven, este señor sabe. Si está en lo correcto o no, verán ustedes. Pero la propuesta no es tan alegre, tan libre o tan irresponsable como algunos creen. Ahora, la capacitación, ¿quién la debe dar? Para eso tenemos que crear centros que sean especialistas en dar este tipo de capacitación. ¿Hay centros de especialistas en eso? En este momento lo único que tenemos son los clubes de tiros prácticos donde se pueden recibir algunos tipos de cursos. Pero en este caso específico, al igual que se hizo en el tránsito, que se crearon escuelas donde se enseña a manejar, que usted aprueba el curso y luego de eso obtiene su licencia para conducir. El proceso es complejo como estamos viendo. No es que usted propone algo en que pasen 2 exámenes, les enseñan un fin de semana y dale el arma. O sea, lo que usted acaba de describir es que debe haber incluso cursos de refrescamiento y seguimiento luego y evaluar resultados, por supuesto, al disparar. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque no podemos ser irresponsables al querer armar a la población civil y finalmente dejarles con el permiso habilitado y que se olviden de practicar. ¿Quiénes deben ser los instructores? A ver, los instructores, mira, tenemos instructores que pueden ser miembros de la misma fuerza policial, de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido, como vamos a contribuir a generar un ambiente seguro, no estoy diciendo que ese curso tiene que ser dado por personas que ya están en el servicio pasivo. Inclusive puede ser dado por escuelas que creen la misma Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahí viene el problema. Hay que armar toda una estructura para esto. Ahorita que el Estado, la policía, la Fuerza Armada están preocupados en cosas más urgentes de vida o muerte, usted propone que creen todo este sistema para capacitar a gente que quiera, pueda y deba portar armas. Son 3 categorías distintas. No joda, o sea, estamos ocupados en otra vaina. Primero. Segundo, las Fuerzas Armadas tradicionalmente son contrarias a esto. Llegó a haber hace 3 o 4 años 50,000, 55,000 pedidos de permiso para portar armas, principalmente de agricultores, de ciudadanos, camaroneros y gente que tenía que ver con asuntos afines de seguridad. Salían 500 por año. Entonces, tenemos policía y Fuerzas Armadas en contra de esto. ¿Cómo viabilizar el proyecto? A ver, mira, se lo puede viabilizar a través de la empresa privada. ¿Sí? Lo que nosotros es decir, cobrarían por los cursos de capacitación. Por supuesto, pues. Es que eso no puede ser. Yo te pregunto, ¿y el curso para conducir es gratis? No, no es gratis. Tú tienes que pagarlo. Entonces, como todo curso, tú te capacitas. Yo me capacito en el área del derecho penal y tengo que pagar por el curso. No me lo dan gratis. Entonces, mira, y yo quiero llevar aquí a hacer una reflexión que es importante. La seguridad VIP que reciben funcionarios de Estado,
oficiales superiores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, subsecretarios, secretarios de Estado, la hacen con las manos o lo hacen con un equipo que está armado. La pregunta que cabe es, señores, ¿su vida es más importante que la del ciudadano común y corriente? Y la respuesta es una sola, no. En este sentido, déjeme decirle que los monopolios son desastrosos. Y aquí hay algo muy importante. Normalmente, ¿qué es lo que le dicen a usted? Si usted necesita seguridad, contrate seguridad privada. Pero aquí hay un tema que es muy importante que tenemos que verlo. ¿Quiénes son los dueños de la seguridad, de las empresas de seguridad privada? Policías y militares en servicio pasivo. Entonces, que no queremos afectar el tema, porque finalmente, si hay la posibilidad de armar a la población civil, es un servicio que tendría que abaratarse. Ok, entendido. Algo más sobre el registro de armas. También lo hablamos recién con Stalin Sakoto, porque esta es otra de las objeciones a una tesis que él impulsa, cuyos orígenes y motivos ya escuchamos con claridad hace poco. Un arma registrada es un arma controlada. Y un arma que está registrada jamás será utilizada de manera irresponsable para cometer un delito. Y en el supuesto no consentido de que con un arma registrada se cometa un delito, se podría conocer casi de manera instantánea quién es el dueño de esa arma. Esto para el evento de que un ciudadano autorizado a portar o a tener arma llegue a cometer un delito, que es el temor que existe por parte de muchas personas. ¿Y para el caso de los delincuentes? Mira, el delincuente por su naturaleza nunca registra un arma. Y aquí viene la diferencia. El delincuente quiere agredir, el delincuente quiere robar, el delincuente quiere matar. Los ciudadanos que estamos a favor del porte y la tenencia de armas, lo que queremos es defenderlo. Y ahí viene la otra objeción. Ok, si a policías que han hecho uso legítimo de la fuerza condenan, acusan de extralimitarse en el uso legítimo de la fuerza, no comprenden las circunstancias de presión bajo la cual operaron, esta justicia termina metiéndolos a la cárcel, la gente dirá, los ciudadanos dicen, muchos de ellos, sí, yo tengo un arma y todo, y justamente el día que se me ocurre utilizarla en defensa propia o para defenderme y protegerse, termino condenado. O sea, voy a irme más rápido a la cárcel. Por eso es que tiene que haber el entendimiento de qué es el estado de necesidad y la legítima defensa, que en el Código Orgánico Integral Penal lo establece como una exclusión de la antijuridicidad. Explíquelo. Vamos a ver, voy a comenzar con la legítima defensa. Se tiene que dar y se da, y la puedes plantear cuando se dan tres condiciones. ¿Sí? Primero, que la agresión sea actual e ilegítima. Es decir, la agresión es en este momento. No se trata de que tú me pegaste el día de ayer, y hoy día como ando armado, entonces yo te voy a ir a... Eso ya es venganza. Correcto. ¿Sí? La agresión es actual e ilegítima. Que tiene que haber una falta de provocación por parte del que se defiende. Es decir, que si yo estoy armado y yo soy el que voy en un hipotético caso a plantear la legítima defensa, no fui yo el que te fui a buscar, no, yo lo voy a ir a buscar en este momento a este caballero que le vi haciendo tal cosa y voy a provocarlo para que cuando él reaccione, entonces yo saco y le doy primero. No, señor. Tiene que haber una falta de provocación suficiente por parte del que ¿Y el tercer elemento? Es la necesidad racional del medio empleado. Pero aquí es decir, que no haya tenido otra alternativa más que esa. Así es. La racionalidad tiene que ser entendida como la posibilidad y la capacidad de hacer uso de un objeto, sea esto arma de fuego o no, para defenderse. Es decir, eso implica que las personas que vayan a pasar la capacitación, además tienen que hacer un breve curso jurídico para entender las responsabilidades, obligaciones y derechos que portar un arma le signifiquen. Por supuesto, y es que todo curso de tiro práctico tiene una parte que es netamente explicativa de normas de seguridad, de legalidad, y luego viene la fase práctica. Ya se dieron cuenta que el señor es abogado, ¿ya? ¿Verdad? Ahora les recuerdo que también fue policía. Miren esa curiosa y valiosa mezcla para poder defender una tesis que en este momento el Ecuador tiene que debatir. Este es nuestro aporte a proseguir y enriquecer
ese debate. No es un tema que podemos sacarle el cuerpo. Hasta que el problema de fondo se resuelva, se alivie, diría yo. Porque el problema de fondo en el que está metido el Ecuador ahora nunca se va a resolver, que es el incremento a niveles demenciales de la inseguridad. Pero sí se debe atenuar. Enseguida seguimos con más. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Cuando volvamos, también en una comparecencia anterior, con Stalin Sacoto identificamos 3 grupos para empezar con el porte de armas. ¿Cuáles? Lo sabrán enseguida. La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad. Estamos tratando con ustedes la posibilidad, el derecho, es un derecho de que los particulares puedan, si cumplen los requisitos, portar o tener armas. A ver, la posibilidad de tener un arma, ya sea en tenencia o en porte, es algo que está relacionado con el derecho de protección de tu vida, de la protección de tu patrimonio. ¿Se lo puede llamar un derecho? Personalmente, yo de manera legítima, yo pienso que es un derecho, y lo asumo así por estar atado al mismo derecho, ya te digo, de la protección a tu vida. Ya, qué bueno. Por algo usted tiene también la curiosa mezcla de ser un defensor de derechos humanos, un abogado y un ex policía. ¿Llegó hasta capitán de la policía? Así es, ya para ser mayor. Ok. Dicho esto, ¿sabe por qué? Porque otra objeción es que en la Constitución, ese derecho está atribuido exclusivamente a la fuerza pública. ¿Ya? Es el uso de la fuerza legítimo les corresponde a ellos. ¿Requeriría esto algún tipo de cambio o interpretación constitucional? No, básicamente no. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es un arma? Es un bien. Y si usted cumple con los requisitos para tener ese bien, usted lo puede tener y o portar si tiene el permiso correspondiente. Es más, la pregunta ya se responde porque si no fuera posible según la Constitución, ya en las instancias o a los sectores o a las personas que se ha permitido portar o tener armas, se las habría enjuiciado o a quienes otorgaron ese permiso. Antes de proseguir, solamente les recuerdo que hay 7 países que son aquellos donde más fácil y legal es, por cierto, portar armas. Argentina es uno de ellos. Estados Unidos es otro de ellos. La segunda enmienda de la Constitución establece el derecho de cada ciudadano estadounidense a poseer armas de fuego. Cada estado tiene también su ley de armas, siendo algunas más permisivas que otras. En Estados Unidos hay 89 armas por cada 100 habitantes, el mayor índice mundial. Y no mencionaba este caso casualmente, ya ve las consecuencias. Estados Unidos es el único país donde hay masacres a cargo de cualquier loco por el derecho de tener un arma de alto poder además. Sí,
pero date cuenta que todas las personas que se han visto involucradas en este tipo de actos son desequilibrados, es gente que está loca. Pero mira, y aquí alguien no se puede enloquecer también. Pero por supuesto que sí, como se enloquece un chofer. ¿Y con esto no aumentamos el nivel de riesgo? No, a ver, mira, la posición negativa ante un evento riesgoso no es la posición ideal. Y te pongo el ejemplo. Si tú no quieres que te roben un carro, la posición negativa es no tengas carro. No, la posición negativa es no lo dejes en cualquier sitio. No. La posición negativa es no tengas carro y el riesgo desaparece. La posición negativa es no circules por sitios peligrosos. No, eso es, tú estás haciendo las maniobras tendentes a hacer que la probabilidad de ocurrencia sea más pequeña. La posición negativa es no lo dejes sin vigilancia. Mira, el riesgo cero no existe. En ningún Repítalo. El riesgo cero no existe. Un evento riesgoso tú lo puedes manejar de la siguiente manera. Lo puedes minimizar, tú lo puedes asumir, tú lo puedes transferir. O lo puedes ignorar. En cuyo caso fácilmente serás víctima de ese evento. Así es. Con mayor rapidez. Pero nos toca a nosotros en este momento, ¿qué es? Asumir algún tipo de riesgo en pro de ¿qué? De la seguridad. Okay. Y tenemos que ser responsables en ese sentido. Ahí viene otra de las objeciones. Si la delincuencia está desbordada, si le cuesta todavía alguna dificultad introducir armas de fuego por el Perú o por los aeropuertos del Ecuador en partes y luego ensamblarlas y meterlas a las prisiones de la misma manera, le va a ser mucho más fácil dedicarse a robar domicilios de oficinas donde encuentra armas de fuego y se provee de ellas. Punto. Bueno, mira, tú has tocado un tema que es muy importante, el tema de los centros de detención de los PPL. Mira, este es un tema muy amplio para hablarlo, pero sí te lo dejo sentado como un tema. Si tú tan solamente haces que se aplique en debida forma todo el articulado que consta en el Código Real Integral Penal, desde el 672 al 730, usted tiene manejado más del 80% de los problemas de las cárceles. ¿Y qué dice esa normativa en esa parte? Básicamente lo que dice es cuál es el tratamiento que se tiene que tener con los famosos PPL, que tiene que haber toda una estructura adecuada, una política de Estado tendente a lograr no solamente el control, el castigo, sino que reinsertarlo. Pero yo te pregunto, ¿el ministro de Trabajo con el director del SNAI han hecho alguna actividad tendente a buscar que una persona que ya cumplió su pena sea contratado en una empresa? Ni un cuerno. Nada. Ese es el primer problema. Porque en eso, curiosamente, Stalin, abogado Stalin Zagoto, concluyó en gran parte la comisión que el presidente trajo 6 meses para estudiar cómo recuperar el control de las prisiones. Y ellos acuden a disposiciones como esas, reconocerles primero un trato humanitario. De hecho, el presidente ha dicho que ellos están condenados a perder la libertad, no la dignidad. Y a partir de allí, proceder recién con lo demás. Es decir, por ahora, a todos esos grupos que desde las prisiones manejan lo que tiene que ver con armas, a quienes les llegan armas, no van a ser intervenidos. Y tanto es así que acaban de cambiar al director del SNAI y saca como resultado que han censado a 4.000 detenidos. De 38.000. De 38.000 que hay. Es decir, no hicieron ni siquiera el 20% del trabajo. Correcto. Entonces, no estamos cumpliendo con lo que está establecido en la norma. Y para esto no necesitamos que vengan especialistas de afuera. Tenemos especialistas en el Ecuador. Seguimos llegando al tema de fondo. ¿Por qué no cumple este gobierno con lo que está diciendo en la norma? ¿Por qué el presidente no asumió la seguridad como asumió la vacunación? Y parto de que él mismo dijo, en adelante yo me encargaré de esto personalmente. Primero, si así lo ha hecho es un desastre. Y segundo, no lo ha hecho así. Lo ha delegado al ministro del Interior, al comandante de la policía, ha creado una Secretaría de Seguridad, al CIES. ¿Por qué la falla en un asunto tan fundamental? Porque mira, como te dije al principio, él cuenta con un staff de asesores y desgraciadamente
quienes pueden asesorar de manera adecuada, en este momento están subordinados. Tome en consideración la falla. ¿Quiénes son los que pueden manejar de manera adecuada? A ver, los mismos oficiales de policía que son activos, pero desgraciadamente ellos no pueden hacer declaraciones de carácter pública porque tienen un ente de control que es el control político. Ok, eso es secundario. Lo grave sería que no los toman en cuenta. ¿No los a ver, toman en a ver, cuenta? no. El tema está en el tema en que cuando tienen que decir algo, ellos tienen que adaptar su discurso y lo que dicen, y hasta las mismas estadísticas, a lo que dijo el ente político. ¿Sabe lo que está diciendo usted? Sí. Que hay policías que saben y dominan el tema de Pero por supuesto. seguridad y no les permiten hablar si no se ajustan al discurso oficial. Pero por supuesto, es que esa es la verdad. Si no, No, ratito. ¿Sabe la gravedad de esa verdad que está diciendo? Mira, lo que sucede es que... Están amordazándolos. A ver, no se trata... Están impidiéndoles aportar con su experiencia para acudir a teóricos que comienzan a teorizar de esa vaina y no saben un Así carajo es. esto. Así es. Tome en consideración, mira, con el No, cuadro... un ratito, usted lo dice así, es como si fuera una cosa de paso nomás. Es que Esto ocasiona muertes en este país. sí, pero por eso te digo, no hay una política clara del gobierno nacional. ¿Y por qué no la hay? No la hay pues, simplemente porque no la quieren tomar, pues, la decisión. ¿Por qué no la quieren Porque tomar? tiene un riesgo político implícito. ¿Qué es? Que es, te lo pongo con otro ejemplo. Mira lo que hace Bukele. Bukele sale a la prensa y dice, esta va a ser la manera de actuar de las fuerzas de refuerzo de la ley. Y medio mundo dice, oye, cuando Bukele salga de la presidencia, candidato a ser procesado por la Corte Interamericana. Correcto. Ese riesgo implícito es el que no quiere asumir en este momento el gobierno nacional. Pero tiene que asumirlo. Que lo va a correr igual. En cambio, por la razón inversa. Así es. Candidato a ser enjuiciado por haber incumplido un compromiso de seguridad con el Ecuador y declarado una guerra abierta al narcotráfico para la cual no estaba preparado y ante la cual sí tiene todo el derecho del mundo. Sí, pero tome en consideración lo siguiente. Cuando tú pones mano dura, efectivamente, comienzan a trabajar y se articulan una serie de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y comienzan a torpedear a los que están trabajando en el tema. Y entonces tenemos un problema que va más allá. A los que están trabajando mucho hay que llamarlos a juicio político. Y quieren llamar a juicio político al ministro tal, al comandante general tal. Y entonces, ellos que finalmente son seres humanos que viven de su trabajo, que son profesionales de su trabajo, ellos también cuidan su estatus y cuidan lo que puede suceder en el futuro. Qué bien explicado. Qué bien explicado. ¿Algo más quería añadir? Sí, sí. Por eso es que, mira, en este momento, yo te lo dije la vez pasada, en este momento estamos en un momento histórico, coyuntural muy importante. Crucial. Tenemos un mando... Es un momento bisagra. Exacto. Y tenemos un mando policial que lo puede enfrentar. Mira, el general Fausto Salinas, un hombre que tiene más de 30 años como operativo en la calle, operativo del Grupo de Intervención y Rescate, donde la certeza de sus actuaciones son el 100%. Tenemos a Mauro Vargas, un hombre que primero trabajó en la UIS, luego trabajó en la Dirección Nacional Antinarcóticos, que tiene una gran experiencia. Tenemos a Fausto Olivo, un hombre criminalístico, uno de los mejores criminalísticos que tiene Sudamérica. Y se está desperdiciando y la experiencia y formación de esa gente porque no hay una política clara por parte del gobierno. Ok. Y eso es evidentemente cierto. No necesita ser corroborado ni contrarrestado. La gran respuesta es, o la gran pregunta, ¿por qué no hay esa política clara por parte del gobierno que sí la hubo en la campaña y también la hubo al empezar esta gestión? Se le preguntaremos al presidente Lasso si accede a una tercera entrevista tras estos 15 meses de gestión y la consulta que seguramente presentará esta semana. Con la parte final, esta conversación apasionante de un tema polémico con Stalin Sacoto, porte y tenencia de armas. Volvemos enseguida.
Hemos ido de lo particular a lo general y en la última parte volveremos a lo particular, sobre la responsabilidad y el derecho de portar armas. Cuarta parte final de esta entrevista verás sobre porte o tenencia de armas. Y para volver a lo concreto, como les dije en el bloque anterior, al finalizarlo, porque teníamos inevitablemente que pasar de lo particular a lo general, pero no quedarnos en el análisis estructural de siempre, sino ante la falta de soluciones urgentes a eso, por lo menos atacar la coyuntura. Hagamos esto recordando también otra intervención del abogado Stalin Sakoto en uno de mis espacios, cuando le pedí identificar cuáles son los alineamientos de distintos grupos de la sociedad frente a esta tesis tan controversial. Nosotros en la sociedad ecuatoriana encontramos tres grupos plenamente identificados. El primer grupo es el grupo que se opone a la tenencia y al porte de armas. Este grupo de personas son los que han tenido malas experiencias con las armas. Son aquellos que escucharon en su niñez las armas son del diablo o el diablo dispara las armas, y como desconocen de las armas, ellos se oponen al uso y al porte y a la tenencia de las armas. El segundo grupo son aquellas personas que han tenido buenas experiencias con las armas, las conocen las armas, son responsables, quieren registrarlas, quieren tenerlas en sus casas con su debida seguridad. Normalmente son las personas de bien, aquellas personas que quieren cuidar su patrimonio porque saben que las fuerzas de refuerzo de la ley han sido desbordadas en su capacidad. ¿Y el tercer grupo? Ese es el grupo más peligroso. Yo les llamo aquellos de doble moral, hipócritas de doble moral. Son normalmente funcionarios de Estado, ministros, secretarios de Estado, que cuentan con un carro de Estado que nunca va a ser asaltado, que cuentan con un chofer que normalmente es un servidor policial o un militar en servicio activo, y además cuentan con escolta. Y ellos se oponen a que el ciudadano común y corriente tenga su propia arma para que pueda defenderse. Bien, aquí vieron compartiendo el espacio allí, de ver a su manera, en la época que lo hacíamos en TC, con el abogado Stalin Sakoto, es otro abogado, un penalista, José de la Gasca. Identificados así los grupos, ¿cómo debe manejarse esta propuesta suya para que prospere? Mira, para que prospere lo que tiene que haber es una decisión de carácter política, como lo dije al principio. Otra vez, la misma vaina. Es lo mismo, pero ¿a qué me refiero? Es que no hay que hacer ni siquiera un trabajo de elaboración intelectual para lograrlo. Ya el trabajo ya está hecho. Decisión política del presidente. Del presidente y del ministro de Defensa. Y del ministro del Interior. También. ¿Por qué del ministro de Defensa? Porque finalmente fue él el que dejó firmado el acuerdo ministerial 96 el 6 de abril de 2021. Diciendo, donde están los requisitos de obtención de autorizaciones contempladas en la ley de armas. Solo hay que viabilizar eso. Solamente tenemos que viabilizar, aplicar este acuerdo ministerial al 100%, pero para el efecto y para que tenga sentido y alcance real, tiene que derogarse la disposición transitoria tercera. ¿Qué dice? Se mantiene la prohibición de porte de armas de uso civil a nivel nacional. Ok. Todo lo demás habilitaría comenzar este proceso, pero por de supuesto, permitirle a quienes califiquen y se capaciten así es, y se actualicen portar armas. Por supuesto. A este acuerdo ministerial habría que agregarle el tema de las escuelas de formación en tiro práctico y las escuelas que tomen las pruebas, pues, la misma escuela que tome la prueba. Ahora, yo te quiero nuevamente reiterar en algo. Tú me dices, perfecto, pero mira, en este momento no, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional está ocupada en otras cosas. Eso necesita muchos recursos.
sino déjenle en esto a la empresa privada con control de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que finalmente no van a ser muchos ¿Cuánta hombres. gente cree usted que quisiera calificar para esto? Mira, como tú mismo lo dijiste, ya la vez pasada se presentó el tema, más de 50.000 permisos se presentaron. Estaban represados. Sí, pero a la final no son todos los 50.000 los que verdaderamente lo requieren. Correcto. Entonces hay que priorizar hacia la gente que efectivamente lo requiere, que demuestre que efectivamente pertenecen, en el caso de los ganaderos, que pertenecen a una asociación, que no es que están simplemente inscritos en la asociación y que no tienen nada que ver, tienen que demostrar, ¿sí?, que efectivamente se dedican a esa actividad. Si se abre esta ventana jurídica con los cambios que usted propone, ¿a qué plazo podría estarse implementando el resto del sistema para que la gente comience a calificar si puede portar o tener armas? Esto es inmediato. Es que ya te digo, no es mucho. Inmediato. Pero por supuesto. Y la capacitación y lo demás, las pruebas, los exámenes y todo, ¿cuánto tiempo podría tomar? Pero mira, yo te pregunto, el curso para manejar vehículos, ¿cuánto se demora? No se demora ni 15 días. Una semana. Entonces, es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es delegar a un grupo de funcionarios que sepan, que sean instructores en primer lugar, porque no es lo mismo saber disparar que ser instructor. Son dos cosas completamente diferentes. Algunas características de países que fomentan o permiten el uso de armas. Finlandia es el cuarto del mundo en índice de armas respecto a la población después de Estados Unidos, Yemen y Suiza. Rusia, los únicos requisitos de allá para portar un arma legalmente son ser ciudadanos rusos, no tener antecedentes penales y asistir a un curso sobre seguridad. República Checa, el tercer deporte más popular es el tiro de pie. La licencia de armas es concedida a cualquier ciudadano mayor de 18 años que no aparente ser un peligro para la sociedad. Serbia, la tasa de armas por habitantes en Serbia es la quinta más alta en el mundo y la cultura popular del país es un orgullo portar un armamento. Suiza, siendo uno de los países más seguros del mundo, el 25% de los suizos mantiene un arma de fuego en su hogar. Israel, probablemente el país más riesgoso de este grupo, ¿ya? Pero no por los disparos entre ciudadanos. El 60% de las solicitudes para porte de armas son aceptadas y para los trabajadores y extrabajadores en el campo de la seguridad es aún más fácil tener un arma personal y a Estados Unidos ya me referí. Pero hay quienes dirán, mientras oyeron este recuento rápido mío, la diferencia es que no están tomados por el narcotráfico, el Ecuador sí. A ver, yo ahí otra vez voy a las estadísticas. ¿Tú sabes cuántos muertos hay en accidentes de tránsito? Eso no significa que hayan dicho, a alguien se le haya ocurrido decir, oye, ¿sabes qué? Suspendamos las licencias Sportman. Porque también podríamos decir, oye, pero ¿para qué necesitamos el tránsito privado si tenemos el tránsito público? Podríamos decir eso. Pero el tema es que no se abastece. Ya. En seguridad es exactamente lo mismo. Una última consulta, audaz, a propósito de la consulta que esta semana se debe dar a conocer. Este debe ser un tema, o puede ser un tema incluido, no se me ocurre la pregunta, pero ahorita pensando, por ejemplo, ¿es usted partidario de que el gobierno viabilice o acelere los mecanismos para que, cumpliendo los requisitos legales, puedan los ciudadanos tener armas en sus sitios de residencia o trabajo o portar armas a quienes califiquen para eso? Mira, sí, la consulta popular en ese sentido sería un camino, pero en este momento tenemos cosas que son mucho más importantes que tenemos que arreglar. Tenemos que arreglar el tema de los operadores de justicia, tenemos que arreglar el tema del Consejo de la Judicatura, tenemos que arreglar el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que de manera definitiva no es el momento de presentarlo como consulta. De acuerdo. Es el momento, sí, de tratar y tomar una decisión, y tomar una decisión de carácter político que lleva implícito un riesgo, pero que debe tomarlo el gobierno nacional. Para eso ha sido este programa. Muchas gracias, abogado Stalin Zacoto, por acompañarnos con definiciones tan claras y sustentadas. Si son correctas o no, repito, les corresponde a ustedes evaluarlas. Y a mí, decir que este debate se tiene que abrir y acrecentar. No es posible que si, como dijo nuestro invitado al principio en su análisis, el Estado no está cumpliendo con su obligación de darnos seguridad en general, no solo en lo particular, y ha sido, para usar el término que usó reiteradamente, rebasado
en esas atribuciones, el gobierno siga esperando ver cómo se decanta el tema y no abriendo la posibilidad de que quienes califiquen y se capaciten para este asunto puedan portar o tener armas. A la vez, recuerden ustedes que si emprenden ese camino, su responsabilidad es superior, es mayor, sobre dónde tener el arma, cómo tener el arma, de qué manera advertir a su familia y a sus trabajadores que hay un arma en el lugar, o no advertirlo si de repente eso es un problema de seguridad porque se puede correr la voz y generar un robo allí. Esto es tan complejo y tan apasionante a la vez, pero sí cobrar conciencia del poder que un ciudadano está adquiriendo en el momento que quede en capacidad de defenderse a sí mismo mejor de lo que la sociedad se ha comprometido a hacerlo, pero también en la responsabilidad enorme que aquello significa para que cuando proceda, si le toca proceder, ya sea evaluado bien y no condenado como un delincuente más. Sigamos con esta apasionante discusión que tampoco puede ser ad infinitum. Una decisión urgente debe tomar el Ecuador y el gobierno ya. Hasta la próxima. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.